Buenas tardes a todos, buenas tardes Pilar, nuevamente Buenas tardes. estamos Buenas en tardes, este ciclo ¿cómo de estás? charlas sobre cine. Sí, comenzamos nuevamente en este año 2021, con nuestro ciclo todos los sábados, cuartos sábados, a la tarde. Así que vamos a empezar este año, este ciclo, eh, presentando la película Roma, Hora 11, del año 1952, dirigida por Giuseppe De Santis, que nació en 1917 y falleció en 1997, casi olvidado. De Santis fue uno de los padres del neorrealismo italiano junto con Vittorio De Sica, Luchino Visconti y Roberto Rossellini. Comenzó colaborando como guionista con Visconti en Obsesión, en 1943, y con Rossellini en Deseo, en 1946. Su primer largometraje fue Casa Trágica, en 1948, con la que inicia su etapa en el neorrealismo y con la que ganó 3 premios, y en la que ofrece una visión directa de la realidad humana y social, contratando como actores a gente del lugar. Su gran éxito fue Arroz Amargo, de 1949, en la que narra la dura lucha de las recolectoras de arroz y por la que es nominado al Oscar al mejor guión. Sigue en esta línea de denuncia social hasta 1958, cuando el neorrealismo entra en crisis. En Roma, Hora 11, De Santis se alejó un poco del neorrealismo porque no rodó en escenarios naturales y utilizó un reparto de figuras muy conocidas y consagradas que trabajaron con importantes directores. Muchas de ellas eran habituales en los trabajos de De Santis, aunque también contrató a algunas de las mujeres que habían sido víctimas del accidente. La película está basada en un hecho real que conmovió a todo el país. En el invierno de 1951, alrededor de 200 mujeres se agolpaban en las escaleras de un viejo edificio de la Vía Savoia 31 de Roma, aunque en el film se lo ubica en el Largo Circense 37. Era uno de esos edificios golpeados por la guerra y que no habían sido refaccionados ni por sus propietarios ni por el gobierno, debido a la precariedad económica de la sociedad italiana de principios de los 50. Esas mujeres iban respondiendo a un aviso clasificado que ofrecía un modesto puesto de mecanógrafa en un estudio jurídico. La escalera no soportó el excesivo peso y a las 11 de la mañana se derrumbó. Más de 60 mujeres tuvieron que ser hospitalizadas con heridas de distinta gravedad y una falleció a causa del accidente. Giuseppe De Santis entendió que esta era una historia perfecta para reflejar el sufrimiento de las mujeres en tiempos de posguerra, golpeadas por las penurias propias y las de sus familias, a manos de hombres sin escrúpulos, deseosos de sacar provecho de su pequeña parcela de poder. Para poder reconstruir exactamente lo ocurrido, el director entrevistó personalmente a los testigos presenciales y a muchas de las víctimas, y contó con el testimonio de varios periodistas que cubrieron la noticia. La historia y el guión los escribió el mismo De Santis en colaboración con otros guionistas, entre los que tenemos que destacar muy especialmente a Cesare Sabatini, uno de los principales teóricos y defensores del movimiento neorrealista, y que fue autor del guión de películas como Ladrón de bicicletas, El limpiabotas, Milagro en Milán, entre otras. Y el otro co-guionista fue Rodolfo Sonego, uno de los mayores creadores de la comedia a la italiana, y que vinculó su nombre al gran Alberto Sordi en películas como Una vida difícil o en Bello, honesto, emigrado a Australia,
que la comentamos el año pasado. El director de Santis plantea la película en dos partes bien diferenciadas. En la primera nos retrata a estas mujeres, sus sueños rotos, sus necesidades, su espíritu de adaptación a las dificultades, sus renuncias por la familia, el marido o el amante. Ya en la presentación vemos las primeras planas de diversos diarios con la noticia del accidente y un primerísimo plano del aviso clasificado que motivó que tantas jóvenes necesitadas de trabajo se congregaran en la escalera de este viejo edificio. Los primeros minutos del film le sirven al director para fotografiar el apesadumbrado ambiente de una Roma devastada moralmente por la crisis económica provocada por la posguerra y habitada por una multitud de desempleados que manifiestan su pobreza en cada esquina de la ciudad. Durante la espera, nos presenta a las distintas protagonistas de la historia, sus conversaciones, anhelos y disputas con la cámara en movimiento, en panorámicas de reconocimiento, recorriendo la larga fila de postulantes en la calle. Si metta in coda, come le altre. Eccolo, arriva il ragioniere! O en la escalera una vez ocurrido el accidente, y con primeros planos llenos de sentimiento que reflejan la realidad de una clase media destruida, condenada a una vida llena de penurias, sin esperanzas. Dammi la mano. Sì, ma sta ferma. Así iremos conociendo una a una a las protagonistas de este desgraciado accidente. Sí, primero nos va a presentar a Gianna, que es una tímida adolescente empujada por su madre a responder al aviso y que está interpretada por una jovencísima Eva Vanisek, que en ese momento estaba dando sus primeros pasos de su larga carrera. La cámara la toma en un primer plano medio y se va alejando lentamente, permitiéndonos ver el edificio, la calle, para dar lugar a una escena costumbrista con el típico vendedor de castañas en época invernal, ya que el hecho ocurrió el 14 de enero. Che il poeta immortalò ed io ripenso pallidi e tremanti come amore le avvinchiò
Borghi ascolta, Alla roste questa galle, volta la Volleno. storia che narrare alla roste, Me ne dà 10? Quanto? 20 lire. Allora 5. se ti grigito sarei cielo vago, io vi invoco E una di regalo. e per le strade tue Alla roste, prego che dice alla roste galle, volleno. Galle, galle, le castagne. il mio dolore, ma La bionda! tu sai. Luego nos presenta a Adriana, que es una experimentada secretaria que tuvo que abandonar su trabajo porque quedó embarazada de su jefe. Está interpretada por Elena Barsi, quien estuvo casada con el actor Ralph Ballón desde 1952 hasta la muerte de este en el 2002. Ella luego abandonó su corta pero exitosa carrera para dedicarse a su familia. Luego conocemos a Cornelia, que está más interesada en el amor que en el trabajo, interpretada por María Gracia Francia. Trabajó en cine, teatro y televisión hasta los años 70. Aquí observamos esta toma de la cámara en picada, cuando Cornelia es enfocada a través de una ventana como un ojo de buey, para ubicar al marinero que se prendó de ella y le pide su dirección. Y en contrapicada desde la calle hacia la ventana. Situación en la que el director recurre al plano y contraplano al enfocar a uno y a otro en forma alternada. Il numero, signorina! Si è scordato il numero di casa! 62! 62! Mi scriva pure lei! Questo è il mio indirizzo! Ma mi scriva però, mi raccomando! También conoceremos a Irene Galter, quien durante la mitad de la década de 1950 era conocida como la novia ideal de los italianos. La descubrió De Santis por casualidad cuando trabajaba como cajera en un supermercado y la hizo debutar en Roma Hora 11. Encarna a la joven Clara, que busca empleo para ayudar a su padre viudo y a sus 3 pequeños hermanos, aunque su verdadera vocación es el canto. Luego aparece Lea Padovani, que es una actriz que provenía de una exitosa carrera teatral. Interpreta a Caterina, una prostituta desfachatada que trata de buscar una vida mejor mediante otro trabajo. También vamos a encontrarnos con Lucía Bosé, que es Simona, una joven de familia rica, es la novia de un pintor sin fortuna, interpretado por Ras Balone, un actor habitual de De Santis que había trabajado anteriormente con él en Arroz Amargo y Casa Trágica. La familia de Simona representa a cierta clase social que, lejos de sensibilizarse por la desgracia, mostró su desprecio e indiferencia. Alle ore 18:15 trasmetteremo una radiocronaca sul tragico crollo di Largo Circense registrata oggi all'ospedale del Policlinico. Ma perché mettere sempre in piazza i nostri stracci, le nostre miserie? Gli italiani hanno questo vizio. Ferma, papà, ferma! Cosa vuoi fare? Ferma, ferma! Ma Simona, Non posso, mamma. tu non sei in condizione di fare questo. Sono 2 passi. Domani ricomincerei di nuovo a fare la fila. E ogni giorno andrai alla ricerca di un miserabile posto, lo sai? Non importa. Peggio per lei.
Lucía Bosé fue Miss Italia, lo que le abrió las puertas del mundo del cine. Debutó como protagonista con De Santis y tuvo una larga carrera. Fue musa y amante de Luchino Visconti, quien fue padrino de bautismo de su hijo Miguel. También encontraremos a Carla del Poggio, que es Luciana, una esposa angustiada porque su marido no tiene trabajo y que en su desesperación por conseguir el puesto se adelanta en la fila, lo que desencadena el accidente. Estuvo casada con el director Alberto Latuada desde 1945 hasta el fallecimiento de él en 2005 y tuvo una larguísima carrera. Es la protagonista de un momento de clímax, cuando Luciana, que se siente terriblemente culpable y llega a desear la muerte, se para frente al vacío después de escuchar los gritos del canillita con la última noticia del accidente. La angulación de la cámara es subjetiva, ya que nos muestra lo que el personaje está viendo, el vacío. Ma non vede che non ce la fa. La lasci stare. Beh, parli un'altra allora. Avanti. Avanti? Sa come succede? E come succede? Ci avevamo paura che il ragioniere non ci lasciava fare l'esame a tutti. Ci voleva un mese se dovevamo fare la prova. E perché non ve ne siete andate allora, scusate? Ma lei ci ha avuto mai bisogno di cercarsi un posto? Avanti, avanti, continuiamo. Stavamo lì da un'ora, quando a un certo punto... A un certo punto? Beh, che c'è di male a dire la verità? Lei ha fatto un trucco per entrare prima. Quando è venuta fuori dall'esame, le altre ragazze si sono messe a dire: prepotente, egoista. Lei diceva che ci aveva bisogno. Allora tutte le altre dicevano: e che io non c'ho bisogno. Allora lei ha detto che c'aveva il marito disoccupato. Poi tutte si sono messe a spigne, volevano passare avanti. Una si è messa a gridare: se c'è andata lei ci voglio andare pure io. E se voleva parlare. E quelle dietro di lei pure. Poi di colpo si è sentito come crack. Io mi sono messa a urlare. Lucia! Luciana! Luciana! Su marido, interpretado por Massimo Girotti, fue uno de los actores favoritos de los grandes directores italianos de la época. Interpreta a uno de los pocos personajes masculinos con la dignidad y el discernimiento necesario para aportar un poco de sentido común a la situación demencial que se desencadena a partir del accidente. Y Delia Scala, que fue una gran bailarina de larguísima carrera en cine, teatro y televisión, es Angelina, una sirvienta cansada de los abusos de sus patrones que, sin haber tocado nunca una máquina de escribir, intenta conseguir un trabajo mejor. La segunda mitad de la película transcurre en la búsqueda de los culpables. La policía, la prensa y la radio, la sociedad en general, exigen un culpable. Buscan al causante del accidente y no a la raíz del problema. El arquitecto responsable de la construcción del edificio trata de echarle la culpa al propietario. Este, a su vez, culpa al abogado que inició el proceso de selección. Y el abogado pretende culpar a las chicas que acudieron en masa por el anuncio. Y ella, a su vez, tratan de echarle la culpa a la esposa del desempleado que había conseguido burlar el orden de la cola para hacer la prueba antes que las demás. El director nos muestra que la responsabilidad del accidente en realidad es de todos. Expone la frialdad de los periodistas amarillistas que no tienen ningún respeto por las víctimas
y se abalanzan sin escrúpulos para conseguir una nota o una foto. Il suo nome, signorina? Sono un giornalista. No, mi lasci stare. Ma dove vai tu? Non ho niente, non voglio andare all'ospedale. Ma non vedi che sei ferita? Su, sta. Interesa mencionar el recurso de mostrar corrillos o pequeños grupos en la calle que con sus comentarios dan información de lo ocurrido y adelantan lo que está por ocurrir al buscar al culpable del hecho. Lo mismo ocurre en el hospital, al mostrar a cada paciente con su pareja o su grupo familiar, lo que nos da datos sobre cada una de las jóvenes. También están divididos en grupos los personajes que son llamados a declarar por la policía y se encuentran en la oficina del edificio donde ocurrió el accidente. Son los inquilinos y la encargada, el abogado con sus empleados, el arquitecto y el propietario, por otro lado, las jóvenes postulantes y el inspector de policía con algunos periodistas. Cada uno con su postura y sus argumentos. Y la cámara en movimiento recorre cada grupo. Y aquí tenemos que detenernos un momento para mencionar especialmente al director de fotografía, Otello Martelli, uno de los grandes artesanos de la cinematografía italiana, que fotografió algunas de las películas más famosas de la posguerra. En sus 50 años de carrera, realizó casi 90 trabajos, muchos de los cuales fueron memorables, aunque curiosamente apenas recibió un solo premio y una nominación. Con Giuseppe De Santi ya había colaborado en Casa Trágica y Arroz Amargo. También participó en películas de antología, como Paisà en 1946, Stromboli en 1949 y Francisco, Juglar de Dios, en 1950, las tres de Roberto Rossellini. A esta última se la describió como la película más hermosa jamás vista, de exquisito aspecto visual, y también fotografió El oro de Nápoles en 1954 de Vittorio De Sica. En sus inicios fue camarógrafo del Instituto Luce, que era la compañía estatal de noticiarios. Esa experiencia ayudó a dar a sus películas esa sensación de autenticidad documental, como es el caso de Roma 11, y tan propia del neorrealismo italiano, ¿verdad? Del parecer, hacer que la película parezca documental realmente. Fue un antiguo colega de Federico Fellini, con quien colaboró desde 1950 en Luces de Variedades, hasta 1961 en 2 episodios de Boccaccio 70. Con Fellini hizo 7 películas en total, destacándose Los Inútiles, Las Noches de Caviria, La Strada, que hemos visto también, y muy especialmente La Dolce Vita en 1960, en la que Martelli rompió con muchas de las reglas fotográficas establecidas hasta el momento. Bueno, la música es de Mario Nacimbene, uno de los compositores de bandas sonoras de películas italianas más conocidos del siglo XX. Su carrera abarcó 6 décadas, durante las cuales ganó varios premios por los contenidos innovadores de su estilo de composición. Durante su carrera compuso bandas sonoras para más de 150 películas.
Por ejemplo, La Condesa Descalza de 1954, con Ava Gardner y Humphrey Bogart, o Adiós a las armas, de 1957, por nombrar dos de las más conocidas. Y además, algunas de sus composiciones se incluyeron en films producidos después de su fallecimiento, como en la película El Irlandés, del 2019, dirigida por Martin Scorsese. En cuanto a la música de Roma, Hora 11, por la que ganó el Nastro de Argento, es de suspenso en los momentos de tensión, apropiada en momentos románticos. Se escucha, por ejemplo, un jazz lento en el reencuentro de Simona y Carlo. Pero hay dos momentos de silencio en el que todos callan. Cuando solo se escuchan las teclas de la máquina de escribir en las pruebas de las primeras postulantes, y cuando en la sala del hospital, en medio del revuelo tremendo que se arma, todos callan al salir Cornelia, moribunda, de la sala de operaciones. Y ese silencio total también provoca escalofríos. Scriverò una lettera a tutti i giornali. Loro non lo sanno con chi si sono messi. Andiamo. Roma a las 11 es una obra cumbre del neorrealismo tardío, que sin embargo presenta temas que son de gran actualidad, con una hermosa fotografía de corte documental que capta fielmente el ambiente de la época y la realidad en su más pura expresión. Muestra al trabajador dominado por el miedo, sumido en una lucha competitiva contra sus compañeros por obtener un puesto de trabajo. Retrata de una manera escalofriante los efectos de la desigualdad y la pobreza en los desamparados del sistema que solo tratan de sobrevivir. Sí, y es impresionante la secuencia en la que la joven Gianna deja a su madre en el hospital y trata de encontrar al abogado para saber si aún sigue vacante el puesto. Già, E tu che cosa fai qui? Aspetto il ragioniere. E perché? Il posto di dattilografa c'è ancora. Forse me lo dará. Y así llegamos a la escena final, idéntica a la del principio, en un claro ejemplo de argumento circular, con Gianna acurrucada en la puerta del edificio, ahora medio derrumbado, en una espera inútil.
Es un drama que nos deja un mensaje de denuncia política, pero sin esa demagogia barata que suele afectar negativamente al cine de crítica social. Y a pesar de los casi 70 años transcurridos, podemos decir que el tema de esta película es de gran actualidad, porque expone la ausencia total de solidaridad, el egoísmo, la codicia, la injusticia y la indiferencia de la sociedad, así como el sensacionalismo de la prensa, en su desesperación por conseguir la nota más destacada. Los periodistas no muestran ningún escrúpulo ni respeto por las víctimas. Hay que decirlo lamentablemente que el ser humano no ha cambiado demasiado. Es así. Y esto, ¿cuántos temas de esta lo estamos viviendo, Pilar? Lo estamos viviendo en este momento. El no asumir las responsabilidades de uno, o sea, el culpar siempre a otro, el seguir la indiferencia y el no actuar frente a tanta pobreza, el desempleo. ¿Cuántas cosas siguen ocurriendo a pesar de otros avances? Exactamente, exactamente. Nada más actual y más que nos toca más de cerca estos temas de esta película. No, sí. Yo no quiero abundar en detalles, pero bueno, lo dejamos para que la gente reflexione, hagan sus comentarios, si quieren hacerlo. Saque sus propias conclusiones. Exactamente, exactamente. Bueno, y ya con esto damos por terminada este primer encuentro de nuestro ciclo de Cine Debate 2021 para encontrarnos en el cuarto sábado del mes de mayo, ¿verdad? Con la película El silencio del mar. Muy bien, una película francesa muy, muy tierna, muy bonita, que van a disfrutar. Y bueno, como siempre, les aclaro que esta película, Roma, hora 11, está disponible en YouTube. Hay dos versiones exactamente iguales, así que cualquiera de las dos, en los dos enlaces la pueden encontrar. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y nos despedimos hasta el mes que viene. Hasta el próximo mes, que sigan todos muy bien. Un abrazo. Un abrazo.